Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en nuestra presentación en esta sala que está llena de ese público fiel que tanto nos gusta que nos acompañe. Permítanme que yo dé la bienvenida a Fernando Paz, director del área de narrativa de Anaya. Muchas gracias, Fernando, por la apuesta que estás haciendo por un sello de calidad y, sobre todo, por permitirnos disfrutar hoy de nuestro invitado. Tengo también que dar las gracias a Julie Morel, del Instituto Francés, que también con su presencia y con su apoyo pues permite que disfrutemos de este encuentro. Hoy tenemos una presentación muy especial, uno de esos eventos que hacen grande a esta institución y que nos va a permitir disfrutar de una de las voces del panorama literario más importante, en Éric Emmanuel Smith. Aunque para el gran público nombrar a este autor es evocar ese prodigio de sensibilidad que es el señor Ibrahim y las flores del Corán, la realidad es que de su pluma han brotado miles de historias que nos han atrapado a través de múltiples formatos. Nuestro autor se puede decir que es un gran humanista y una persona polifacética. Desde las tablas de cientos de escenarios hasta las páginas de novelas, relatos cortos, también el cómic. Sin olvidar sus incursiones cinematográficas y dos maravillosas óperas creadas a partir de los textos de nuestro autor. Una persona polifacética donde las haya, nada parece resistirse a que tiene en su haber logros tan importantes, tan relevantes, tan exquisitos como haberse alzado con el prestigioso Premio Goncourt y ocupar el asiento número 33 de la Real Academia de la Lengua y la Literatura Francesas de Bélgica. Además, obviamente, y ustedes también lo conocen, de ser uno de los autores en lengua francesa más leídos e interpretados de todo el mundo. Con ese bagaje, no es de extrañar que se haya embarcado en una obra que podríamos tirar de faraónica, de enciclopédica, novelar la historia del mundo en 8 volúmenes. La travesía de los tiempos, cuya primera entrega, Paraísos Perdidos, tenemos el honor de presentar esta tarde en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Con apuestas como estas, de tanto calibre, de la mano del Instituto Francés, de la mano de Anaya, nosotros lo que seguimos haciendo es apostar por una oferta cultural de calidad y que se hace visible en nuestros calendarios de conciertos, de cine, de exposiciones, de conferencias, de cursos y, por supuesto, hoy también de buena literatura. Ya sea con esas presentaciones de libros, con las reuniones del Club de Lectura, de las que aquí veo personas conocidas y sé que nos acompañáis, o el trabajo más cotidiano que se realiza todos los días desde nuestra biblioteca especializada en asuntos del Mediterráneo, Fátima Mernissi. Nosotros mantenemos un firme compromiso con las letras mediterráneas, con sus autores, y tengo el gusto de avanzarles que vamos a seguir con esa importante apuesta durante el año 2022. Gracias a nuestro invitado por haber aceptado este encuentro y elegir una vez más a la Fundación Tres Culturas como ya lo hizo cuando presentó La venganza del perdón. Gracias también, cómo no, a nuestra querida amiga, escritora, profesora universitaria, Rocío Rojas Marcos, que permítanme decirles que viene entusiasmada, que nos ha estado comentando todo lo que ha disfrutado con la lectura de este maravilloso libro. Y muchas gracias, querida Rocío, por conversar con nosotros, por conversar con nuestro autor y por aportar también tu visión personal, tu visión peculiar a esta novela. Termino diciéndoles que es un inmenso privilegio para todos nosotros contar con Smith.
Decirles que nos llena de satisfacción conocer la acogida que tienen nuestras propuestas y decirles que en estos tiempos de zozobra, cuando el mundo está pasando por momentos terribles y por momentos complicados, nuestra mejor apuesta es la cultura, es la belleza, es mirar hacia el interior y buscar ese conocimiento con la esperanza de que el mundo pueda ser cada día, con el afán de todos nosotros, un poquito mejor. Muchísimas gracias y vamos todos a disfrutar de este importantísimo encuentro. Gracias a todos ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Concha, a vosotros por invitarme, por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias a Olga y a la Biblioteca Fátima Mernis y por darme la oportunidad de estar hoy acompañando a un autor, como tú bien decías, tan reconocido de las letras francesas. Estoy encantadísima de poder estar aquí hoy con vosotros. Efectivamente, como decías, yo he disfrutado enormemente este libro. Ha sido una lectura que, si hay aquí alguien de esos a los que les gusta leer la última página de un libro antes de empezar, por favor que no lo haga, porque realmente necesitáis llegar a esa página sin saber qué ocurre en justo la última frase de esta novela, porque a partir de ahí deseas seguir leyendo otras 500 y otras 1000 si hace falta, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que en una novela de estas dimensiones y novelizando el Neolítico, creo que, bueno, que solamente con decir eso creo que ya podemos saber de hasta qué punto esta novela es una maravilla. Pero antes, hablando arriba, le decía que la sensación a lo largo de todo el libro es de tristeza. Y es de tristeza por lo que nos estás contando, el lugar al que nos quieres llevar, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo me planteo en este proyecto ambiciosísimo que, como bien decía en la presentación, te propones narrar la historia de la humanidad. Es muy difícil un proyecto más ambicioso que ese y has empezado con el primer volumen, Paraísos Perdidos, que narra el Neolítico hasta el Diluvio, ¿de acuerdo? Ahí es de lo que va a tratar este libro, no hay ningún secreto que os haya desvelado. Pero mi primera pregunta sería, ¿qué te lleva a plantearte un trabajo, un riesgo de estas características? Porque vas a tener que dedicarle miles de páginas a un trabajo realmente profundo y aquí lo consigues solamente en este periodo del principio de la historia, ¿no? Es un proyecto enorme, un proyecto novelesco enorme, ciertamente. Y he pasado noches enteras con dolor de cabeza para intentar construir esta historia que va a ocupar 8 tomos, 5.000 páginas en total. Es un trabajo loco, pero no es una cárcel, se lo aseguro. Le puedo confesar que me acabo de ofrecer 10 años de vida delante de mí magníficas, porque cuando yo me despierto me llama la energía del libro y si no tengo yo energía, mi libro tiene energía, mis personajes están en vida y con vidas y necesitan viajar, probar, seguir. Y cuando yo ya no tengo fuerza, mi libro me lo da. Y le puedo asegurar que me siento muy feliz de por fin haber conseguido escribir este libro que yo ya, perseguía desde los 25 años, pero que era incapaz de escribir en esa época con 25 años. Y hace 3 años, por fin lo conseguí. Y creía que me iba a ir en un pasillo donde iba a tener que escribir todos los días 8 volúmenes. En fin, no es un pasillo, es un cielo el que me he encontrado. Soy feliz porque esta historia vive gracias a mi pluma, pero tiene su propia energía y me da esa energía. Pues me parece muy interesante que nos diga que hace 3 años que ya esta historia está generada y que hace 25 que está en proceso de creación,
porque es casi premonitoria, no solo de efectivamente no solo narra lo que ya hemos vivido, sino premonitoria de los 3 años de cataclismo absoluto al que nos estamos enfrentando. Yo cada vez creo que estoy más convencida y últimamente lo he dicho incluso a mis alumnos y digo, bueno, parece que estoy yo entrando en una época de depresión, pero yo creo que estamos en un fin de ciclo, en un fin de era, similar al que Noam, el protagonista de esta obra, nos está proponiendo. Y entonces, claro, me sorprende que coincida ante lo que estamos viendo, que es evidente que es algo que está narrando, ¿no? No sé si ese era el proyecto y ya estaba en su mente, pero claro, era impredecible lo que estamos viviendo. Sí. Creo que estamos viviendo un momento histórico de giro, de cambio. Porque me doy cuenta que en esta novela y en este tomo y en los demás tomos voy a contar los grandes giros de la historia, pero el lugar donde me encuentro ahora mismo es el lugar donde giro, porque estamos viviendo una época históricamente nueva. Lo propio de la conciencia de nuestra época es que hemos entendido, y es la primera vez en la historia, y de haberlo entendido, que la humanidad ha ido demasiado lejos. Ese es lo propio del siglo XX. Hemos tomado conciencia que hemos agotado la Tierra. Primeramente, la hemos disminuido, reducido. Jamás el planeta ha sido tan pequeño, obviamente porque la conocemos, casi hemos ido a cualquier lugar del planeta. Y además, si me quiero comunicar con Pekín o Los Ángeles, en una milésima lo consigo. Jamás el planeta ha sido tan pequeño por ello que en estos tiempos. Pero al mismo tiempo, jamás el planeta se ha sentido tan cansada, agotada por la presencia humana. Hemos robado sus recursos en el subsuelo para tener energía. Hemos domesticado la tierra, los ríos, los mares, también la fauna, la flora. Hemos reducido el número de animales, hemos salvado algunos porque necesitábamos seguir comiéndolos, pero nos damos cuenta que el hombre ocupa demasiado sitio en este planeta y por primera vez en la historia del mundo los hombres se preguntan, ¿podremos sobrevivir incluso en este planeta que hemos saqueado tanto? Y esta es la tristeza contemporánea, es efectivamente lo propio de nuestros tiempos y es una nueva conciencia que aparece en la historia de la humanidad. Antes estábamos en una lógica del progreso infinito que jamás se podía terminar y hoy en día nos damos cuenta que este progreso está en un universo cerrado y que quizás tengamos que detenernos. Entonces, esta conciencia trágica es la conciencia de nuestra época y mi héroe, Noam, se despierta en nuestra época, en el Líbano. Se encontraba en una cueva de la caverna de Jaita en el Líbano y descubre nuestro mundo, nuestra angustia contemporánea y descubre las nuevas generaciones que decían a las anteriores generaciones, ¿pero qué habéis hecho? ¿Qué futuro nos dejáis? Y por primera vez, mi héroe, Noam, que ha atravesado 8.000 años de historia, por primera vez tiene miedo. Está acostumbrado al final del mundo, porque a cada época los hombres hablan de un fin del mundo. El fin del mundo es una historia constante. Cada vez que hay hombre hay una teoría sobre el fin del mundo. Pero hay algo nuevo en nuestra época, y es que antes los hombres esperaban el fin del mundo debido a, o por culpa de Dios, de los dioses, o por culpa de la naturaleza. Pero de pronto el hombre es suficiente para terminar con el mundo y de nuevo esta responsabilidad.
Y la humanidad dice, puede ser incluso hasta peligroso para sí mismo, para el planeta, esa condición humana. Entonces, descubriendo este mundo, va a hacer lo que no hizo en 8.000 años. Lo que siempre ha mantenido en secreto, va a contar su historia, es decir, nuestra historia. Y cuando vemos a Noam en el presente, escuchamos esa voz que escribe sus memorias y que dice que nació hace 8.000 años al borde de un lago lacustre, y contando su vida va a contar la nuestra. ¿Y cómo hemos llegado ahí? Porque finalmente he partido de una emoción y un sentimiento de niño. Miro el mundo y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo hemos conseguido llegar ahí? ¿Cómo con ancestros cazadores, recolectores, tan pocos, entre tantos animales, hemos llegado a un mundo donde hay bellezas como este mundo, porque está el genio humano que se ha desplegado, y porque es más que humano, es más un mundo antropoceno. ¿Cómo hemos llegado a ese punto? Y Noam nos lo empieza a contar. Bueno, os acaba de contar exactamente, perdón, es que si me oigo yo a mí misma, nos acaba de contar toda la trama de esa novela, y efectivamente en la primera página, cuando Noam se despierta, tiene un primer pensamiento que a mí me parece maravilloso, porque si cada uno de nosotros se preguntase eso y se plantease ese descubrimiento feliz al despertarse cada mañana, a lo mejor el mundo sería de otra manera. Pero mi cuestión es por qué cuando funcionamos como sociedad, por qué cuando nos movemos como humanidad tendemos a lo contrario. Y es que él en la primera página dice, qué delicia renacer, infinitamente mejor que nacer. Efectivamente, no han tenido la oportunidad de renacer tantas veces que sabe cuáles han sido los errores que hemos cometido, que está cansado de decirnos en qué nos hemos equivocado, en qué hemos podido arreglar cosas cuando no hemos querido solucionar problemas, pero él es consciente cuando él es solo, pero si funcionamos como sociedad no somos capaces de darnos cuenta que hay cosas que se podían arreglar porque tenemos la oportunidad de renacer, porque históricamente estos ciclos en los que la humanidad se hunde y nacemos y renacemos, nos da la oportunidad de afrontar las cosas de otra manera y seguimos sin hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso este libro, que es apasionante, porque la trama te tiene agarrada desde el principio y necesitas saber qué va a ir ocurriendo página a página, es siempre con el sentimiento de tristeza por ser tan culpables, ¿no? Ese sentimiento de culpabilidad creo que es algo que no podemos evitar, ¿no? Me gusta mucho que diga este principio del libro, porque ciertamente Noam vuelve a nacer. Nosotros lo hacemos todas las mañanas, también. Pero no nos sorprendemos ya. Y Noam sí que se sorprende y le encanta volver a despertarse y volver a salir al mundo. En un libro de Cartas a Dios, yo decía vivir cada día como si fuera la primera vez. Es precisamente lo contrario que decía Tolstoy, que decía vivir cada día como si fuera la última vez. No, por favor, piedad. No, vivir cada día como si fuera la primera vez, es decir, acoger, estar encantado de lo que uno ve. Cuando usted habla de tristeza, y quizá la palabra es cierta, cultivamos la tristeza en vez de cultivar la felicidad. Cultivamos la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Es la relación al vacío, a lo que falta. Siempre nos falta algo. Siempre, ¿verdad? Nos falta tiempo, dinero, nos falta seres que hemos amado y que han desaparecido. Nos falta siempre algo. ¿Por qué pensamos lo que nos falta cuando deberíamos de pensar que lo que tenemos y lo que somos, la felicidad? La felicidad, lo contrario de la tristeza, es la relación con el llenado y no la relación con el vacío, que es la tristeza.
¿Qué tenemos? Pues estamos vivos, estamos rodeados de seres, tenemos esto, aquello. Estar contento de tener y ser lo que somos. Y aquí cultivamos el deseo, incluso por razones mercantiles, porque somos consumidores y siempre nos falta algo, nos falta esto, aquello, compre y compre, compre porque nos falta y seréis más felices, lo que nos dice la publicidad. Noam nunca será así. Noam se maravilla de lo que es. A veces no hay mucho, pero él dice como los seres del pasado podían ser felices con muy poco. Y a través de este camino es cierto que digo a nosotros, que podríamos ser diferentes y la historia de la humanidad se ha hecho a través de accidentes, a través de decisiones que no nos damos cuenta, a través de mutaciones, pero hubiese podido ser diferente. Es el proceso de la historia porque la naturaleza es necesaria, pero algo histórico hubiese podido ser diferente. Por lo tanto, yo cuento la historia también para intentar relativizar las cosas, mirar y también escandalizarnos a menudo de lo que vemos. Cuando hablo de las mujeres, Noam nace en un momento donde existe un giro en la historia humana. Los hombres se sedentarizan, se hacen sedentarios. Y es una muy buena noticia para la humanidad porque va a haber una explosión demográfica extraordinaria a partir del momento que los ancestros dejan de ser viajeros eternos. Los cazadores siempre se están moviendo y por lo tanto la humanidad se va a sedentarizar, se va a establecer al lado de un lago lacustre y está muy bien porque las mujeres van a poder tener más hijos. Va a haber una explosión demográfica por ello, pero es muy mala noticia para la mitad de la humanidad, las mujeres, porque es a partir de ahí que empieza una condición inferior de la mujer. La mayoría de los arqueólogos y los historiadores dicen que probablemente las cazadoras recolectoras tendrían la misma vida que sus homónimos, con muy pocos hijos, probablemente no más de uno cada 5 años, porque siempre había que desplazarse con el niño o la niña. Y a partir del momento que hubo poblaciones, las mujeres empezaron a tener hijos e hijas, y muchos. Y a partir de ahí, ella se le ha reducido a ese guardián del hogar, pero hubiese podido ser diferente. Además, en mi libro hay mujeres que rechazan esa nueva condición de mujer, esas cazadoras de las cuevas, que ellas deciden que bajo ningún concepto no acepta ese dominio del hombre sobre ellas y van a vivir entre mujeres y dejarán entrar a los hombres cuando tengan deseo sexual y cuando quieran tener hijos, pero después los echa literalmente a esos hombres. Y a mí lo que me interesa siempre es interrogarme de decir, nada es natural en nuestra historia, todo se puede poner en tela de juicio. Hay una frase que efectivamente explica eso de lo que nos estás hablando sobre el carácter de Noa, que dice: me han ofrecido la saciedad antes que la sed. Es decir, que somos seres saciados, somos seres ahitos, hemos perdido el interés, hemos perdido la curiosidad, hemos perdido las ganas de seguir descubriendo lo que nos rodea, que es la maravilla que le pasa a Noam cada vez que se despierta, ¿no? Que descubre el mundo hasta que de pronto descubre el horror en que hemos convertido este mundo. Por eso esa es la sensación a la que yo me refería con esa tristeza, porque además se empeora cuando la única necesidad que parece que tenemos a día de hoy es la necesidad de poder, de control y de abuso de ese poder y de abuso de ese control, que al final es lo que causa todo el desastre en el que estamos viviendo, no solo social, sino ambiental, político y desde cualquier perspectiva, ¿no? Yo creo que esa creo que es la lectura que a mí me ha dado esa sensación de desazón, darme cuenta al leerlo lo terriblemente mal que estamos sabiendo interpretar nuestra propia historia sin darnos cuenta de las equivocaciones que ya nos han precedido, ¿no? Que creo que es a lo que nos enfrenta Noam cuando empieza a contar su historia.
por ahondar en eso que decía sobre el cambio de rol de las mujeres, ¿no? Porque creo que es otra de las cosas que también es muy interesante en este libro, es el cambio de paradigma interpretativo que nos propones de la historia en este volumen del Neolítico. Lo que espero es que siga ocurriendo en los próximos periodos históricos. Porque traigo 3 ejemplos que me parecen significativos. Por supuesto, el de las mujeres, efectivamente, ¿no? Hay que leer qué ocurrió al hacerse esa población sedentaria, cómo el papel de la mujer pasa a ser entonces subordinado. Pero con ejemplos de menos trascendencia, pero que me parecen suficientemente coloridos como para explicar eso a lo que creo que esta novela también le aporta una nueva lectura. Hay un momento en que dices que para los historiadores y los arqueólogos el Neolítico es marrón. Dice, bueno, y Noam dice, pero es que no era marrón. Me parece precioso. Porque claro, todos pensamos en el Neolítico y claro, Noam dice, es que los arqueólogos lo encuentran todos enterrado en arena. Entonces, como todo está sucio de arena, piensan que el pasado era marrón. Pero en el pasado había color, había flores. Nosotros éramos personas felices, nos rodeaban animales con plumas de colores. Entonces, claro, eso es un cambio completo de mirar a ese pasado marrón. Y además, Noam dice que su infancia neolítica, el color era rojo y amarillo y ocre, porque los hombres habían descubierto pigmentos para fabricar el rojo. Y al igual como en China, uno quiere hacer fiesta, pues estos colores son el amarillo y el rojo, y los pueblos neolíticos, el interior de las primeras casas, fueron rojas y amarillas. Cada época tiene su color. Y él decía, el color de mi infancia no era el marrón, era rojo y amarillo. Eso me parece precioso porque, claro, es colorear el pasado. Es como colorear una película en blanco y negro. El pasado no era en blanco y negro, el pasado tenía color. Hay otro de esos ejemplos que también creo que es bastante interesante. Bueno, una cosa que no hemos dicho, el libro tiene notas que aportan muchísima información, que parecen que son notas del traductor, en algunos casos aparece nota del autor, en otros, pero en realidad lo que está es dando información del propio Noam. C'est Noam lui-même qui écrit les notes. Sí, claro. C'est pas moi. Sí, es Noam el que escribe las notas. Y son unos textos muy largos en algunos casos en los que da unas historias preciosas, de hecho, porque te hace ver que Noam interviene en momentos trascendentales de la historia para que ocurra lo que nosotros conocemos, cómo él consigue que, conociendo a determinados personajes, la historia o su modo de escribir, conocerá a Rousseau, conocerá a Diderot, no será uno de los impulsores de la Ilustración. Por tanto, Noam va a intervenir en determinados momentos. Y uno de esos es cuando habla de la limpieza, cuando habla de qué se consideraba es ser una persona limpia a lo largo de la historia. Dice, claro, es que siempre han dicho que el pasado era sucio. Dice, no, lo que pasa es que hay que entender qué entendíamos por limpieza. Por eso son ejemplos muy sencillos para entender cómo estás queriendo que cambiemos el modo de mirar al pasado. Y me parece muy necesario, porque por supuesto que si entendemos mejor el pasado, pues a lo mejor nos entenderíamos mejor a nosotros mismos. Y en ese momento Noam dice, la limpieza perdura, la suciedad evoluciona. Es decir, suciedad va a haber siempre y solamente va a evolucionar. Lo que hay es que aprender a limpiarla cada vez de una manera. Y yo, reflexionando sobre eso, ya no solo sobre la limpieza personal, sino sobre la suciedad, o suciedad personal o suciedad del mundo, pensaba que nosotros ya hemos conseguido no solo destrozar el planeta, sino ensuciar el espacio. Ahora hay suciedad en el espacio y ya de hecho los astrónomos se quejan porque no son capaces de ver el cielo porque hay tantísima suciedad que no tienen claridad, no distinguen ya estrellas de restos de satélites y demás. Por tanto, aquí es donde esta suciedad evoluciona, pero ya no es que evolucione, ya es que se ha desbordado, ¿no? Por eso me gusta mucho esa mirada que hace Noam permanentemente hacia el pasado para traerlo a nuestro presente, porque es sorprendente que una cosa que está ocurriendo en el Neolítico, que es lo que él nos quiera contar, pueda ser tan trasladable a nuestro día de hoy, ¿verdad? Es muy significativo, ¿no?
Sí. Vale. No, y tengo un último ejemplo de esas características que creo que ilustra también muy bien ese modo de leer el neolítico de otra manera, y es cuando habla de las estatuillas de las mujeres desnudas que tiene su tío. Eso me pareció absolutamente genial, porque claro, Noam se sorprende de que los arqueólogos y los historiadores veneren y traten con sorpresa y devoción las estatuillas de mujeres como la Venus de Wildenford, por ejemplo. Estas mujeres que dicen son diosas de la fertilidad, veneraban a mujeres. Y él dice, pero ¿y por qué le dan tanto interés a lo que eran figurillas eróticas? Dice que teníamos muchísimas y que todos los hombres teníamos. Entonces, claro, hay una banalización de algo que nosotros hemos convertido en trascendente. Entonces, me parece también muy sorprendente ese modo de mirarlo. Sin duda, sin duda. Porque Barak, que es el tío de Noam, tiene en su saco figuras femeninas con grandes pechos, con grandes caderas. Claro, no había sex shop en la época, tienda erótica, pero sí que había imágenes excitantes. Por eso Noam en la nota dice, se ríe, dice, porque los arqueólogos que han descubierto eso, primeramente eran seguramente unos religiosos y luego universitarios, y por lo tanto gente no muy dispuesto a hablar del sexo. Y son figuras, dicen, de la fecundidad. No, ¿qué va? Eran imágenes pornográficas que llevaban los hombres encima de ellos. Pero la manera en la cual descubrimos el pasado interpreta el pasado. Y es verdad que lo primero que descubrieron los elementos arqueológicos, en vez de decir haber encontrado objetos de una tienda erótica, pues decían, no, es una diosa de la fertilidad. ¿Qué va? Bueno, también hay que volver a encontrar la carne del mundo, la sensibilidad, los sentimientos. Eso es lo que yo he podido aportar en mi novela, que un ensayo de historia, de arqueología, no puede traer ni de reflexión filosófica. Esa es la fuerza de la novela, nos vuelve a poner en lo carnal, en los grandes sentimientos, gente que tiene sangre, que tiene ganas, deseos, y a partir de ahí uno empieza a leer los elementos, incluso arqueológicos, de otra forma. Y sobre todo porque nos demuestra, ¿no?, que en realidad seguramente podríamos vivir en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Que el pasado no tiene que ser mejor, que será uno de los o que no era efectivamente mejor, que será uno de los problemas que tengan en el último capítulo uno de los personajes que aparecen, los survivalistas, que cómo se van a llamar, que creen que ese pasado neolítico era el mejor momento al que la humanidad debería regresar. Efectivamente, Noam dice, no lo era. Todas las épocas podían haber sido mejores que las anteriores, ¿no? Y ese modo de leer de nuevo ese pasado, dándole color, reinterpretando esas figuritas de mujeres o pensando que su sistema de limpieza era igual de válido, es decir, es que eran tan parecidos a nosotros que no eran mejores, eran simplemente iguales. Lo que pasa que ahora hemos decidido arruinarnos, ¿no? Creo que eso es una de las grandes aportaciones que hace el personaje de Noam a lo largo de toda la obra, porque él, de hecho, hay un momento en que se plantea en un callejón, o por lo menos yo me he visto en un callejón cuando no es capaz de decidir entre los que prefieren lo antiguo de los que prefieren lo moderno. Es decir, los que defienden sistemáticamente esa utopía melancólica del pasado fue mejor, frente a los modernos que van a pretender una utopía de futuro, una utopía prospectiva, pero que son ciegos a las consecuencias de lo que eso supone. No es capaz de... Claro, ¿no? Es decir, que ciertamente en la historia siempre hubo pelea entre los antiguos y los modernos, y los dos son tan irrealistas porque lo que llamamos los antiguos, que se reclaman de un mundo del pasado, hablan de un mundo que no han conocido, por tanto hablan de una quimera, y lo que son los modernos, que hablan del futuro, hablan de un mundo que no existe todavía, que también es una quimera. Por lo tanto, son gente simplemente que hablan y cuentas estupideces. Y Noam está completamente en el presente y se cuestiona todo. Es decir,
Cuando hay un progreso, ve que es un progreso, sí, pero al mismo tiempo nos dice que es la pérdida de algo, pero también ve el progreso. Por lo tanto, es ambivalente, siempre está en la ambigüedad, no hay evidencia para él. Yo diría que continuamente es interrogativo y es por eso que nos reabre a nosotros el espíritu para plantearnos cosas. Bueno, no hemos hablado, claro, de los personajes que son los que dan forma, evidentemente, a toda la novela y eso sí que creo que ha debido ser un auténtico ejercicio complejo, porque crear personajes que tienen que estar viviendo en el Neolítico y que nosotros, al leerlos, sintamos una empatía plena con ellos, eso es realmente una dificultad que has evidentemente superado con una mano de escritor absolutamente... Oui, parce que, en tout cas, en France, toutes les femmes qui lisent le livre tombent amoureuses de Barak. Bueno, claro, es que Barak es absolutamente maravilloso, ya lo descubriréis. Pero, y bueno, yo tengo, a mí Barak y Mina son mis dos personajes que creo que Mina es un personaje bastante secundario, pero que tiene una sensibilidad extraordinaria y que tiene una percepción del mundo muy, muy especial, ¿no? Ese miedo al abstracto, el miedo a lo informe, ¿verdad? Que es lo que realmente da miedo, porque al final algo que un animal que te va a atacar, sabes que te está atacando, pero el miedo a no saber a qué temer, ¿no? Que será el miedo de Mina a lo largo de toda su vida, seguramente de los más difíciles de saber llevar. Pero a mí hay algo que me sorprende, porque Noam, que va a ser tu protagonista para 5.000 páginas y que tiene una nobleza extraordinaria, es un hombre elegido por Dios, por los dioses o por la historia para no morir, ¿verdad? Noam va a ser inmortal y gracias a él podremos conocer esta historia que nos está contando. Hay un momento al principio de la novela, cuando él se acaba de despertar, acaba de renacer, que dice que es un misántropo. Y de hecho lo traigo aquí. Es claro, y eso... tengo la página, si me dais un segundo, lo dice en la página... no me acuerdo. 19. Dice... solo odia a los hombres quien los ama, solo castiga a sus semejantes quien espera de ellos lo mejor. Pero yo creo que Noam, el pobre, está pagando nuestras culpas. No nos está castigando. Me dio mucha pena cuando lo vi como misántropo, porque es un hombre que lleva sufriendo miles de años su propia soledad, su propia tristeza, pagando nuestras culpas al final, ¿no? Entonces... Oui. Sí, oui. Sí. Lo que digo ahí es una paradoja. Hay que amar los hombres para ser misántropo. Normalmente se opone siempre la misantropía y el amor con el humano, pero es porque usted espera algo del humano que se ve decepcionada por los humanos. Por tanto, hay que amar a los hombres para decepcionarse. Y Noam es de este modo. Noam va a participar a la historia, va a vivir esa historia y va a ser uno de los elementos palanca de la historia. Pero es cierto que también va a sufrir todos los errores y las malas decisiones de la humanidad. Y sobre todo, y no aparece en el primer volumen, pero cuando descubre que es inmortal, primeramente le va a parecer una excelente noticia y sin darse cuenta va a ver que es horrible ser inmortal, porque es una soledad mayúscula y fundamental, es diferente a los demás. Usted ama a una mujer y esa mujer
como usted no va a envejecer, ella sí va a envejecer. Primeramente le va a culpabilizar de que tú no te embellezcas y de estar tú en otro tiempo, en otra temporalidad, mientras que ella sí que embellece, y es horrible. Por lo tanto, Noam va a estar con las mujeres que va a amar como nosotros estamos con nuestros gatos o perros. Es decir, que le cogemos muy chiquitito, vamos a asistir a toda su vida y se muere en nuestros brazos y volvemos a tener otros. Y Noam, él se va a cargar de tristeza durante siglos y va a sufrir. Y yo me siento muy feliz desde que he escrito esa historia de sentirme mortal, porque la inmortalidad sería una soledad insoportable. Y también sería, imagine, vive para siempre, pues con la misma pregunta, porque nunca consigue la respuesta, obviamente, y a mí me encantaría poder quitar mi problema de encima con mi muerte. Y añade, pues, tristeza a la tristeza, a las ausencias, y tendrá más muertos en su mente y muertos en su entorno. Es horroroso eso. Si suprime, por lo tanto, la muerte, suprime también el nacimiento. Si uno no se muere ya uno no nace. Y nosotros, nuestra razón de ser es recibir la vida, transmitirla y después apagarnos. Pero cuando esa transmisión no se da, es imposible. Habrá otro personaje que es inmortal en esta historia, que es una mujer, y ella no va a soportar la inmortalidad. ¿Por qué? Porque ya no tiene el poder de dar la vida por su inmortalidad, mientras que ella pensaba que estaba hecho para eso. Y tanto Noam al principio se ve bastante contento con ser inmortal, igual ella, esa mujer, lo va a vivir como una tragedia total, el hecho de no poder morirse ni poder dar la vida y estar fuera de este ciclo. Y yo, de alguna forma, yo he hablado de este modo mi propia mortalidad, y que ustedes también, cuando lo lean, digan finalmente, qué bueno que soy mortal. Me encantaría que llegue a ese punto, que sería el último efecto último de este libro, decir, qué bien que somos mortales. Todos queremos ser mortales. Bueno, y por creo que ya más o menos estamos en hora, sí, una última cuestión por darle una salida de esperanza a todo esto de lo que estamos hablando, porque realmente entrar en esta historia de Noam es enfrentarte a toda la tristeza, vuelvo a utilizarla, toda la desazón de lo que hemos hecho con los dones que teníamos, con algo que podíamos haber hecho maravilloso y cómo nos lo hemos destrozado. Pero hay una esperanza que entiendo yo, y no sé si es así como va a ocurrir. El hecho de que Noam se siente a escribir su historia quiere decir que quiere dejarlo por escrito. Si quiere dejarlo por escrito es porque cree que puede haber un futuro, es decir, nos está dando la opción de una nueva esperanza, porque esa es la historia de la humanidad. El hombre quiere trascender del modo que mejor pueda, escribiendo, creando edificios tan bonitos como este o cualquier otra opción, pero quiere trascender. Es decir, que si Noam se sienta a escribir cuando cree que la humanidad ya no tiene solución, es porque hay un resquicio de luz. Es así, porque si no, entonces hoy podemos apagar las luces y dejar de respirar. Sí, claro. Claro que sí, que hay esperanza. Además, tiene que hacer frente al presente con gente que ya no tienen esperanza, que quieren destruir el mundo. Y no es el proyecto, obviamente, de Noam. Noam cree en el genio humano, lo ha visto este genio ejercerlo durante milenios por parte de la humanidad, pero no se equivoca. Él sabe que el hombre avanzando también retrocede.
pero sí que cree en la humanidad. Y Noam, de todas formas, sabe que la humanidad solo progresa por el mal, por sus errores y solamente en catástrofe. Yo estoy totalmente defensor de la filosofía de Kant, de Manuel Kant en el siglo XIX, que nos decía que la historia progresa gracias al mal. No progresa la historia porque los hombres quieren que sea mejor, sino porque quiere evitar lo peor. Una vez que algo terrible ha sucedido, el gran motor del progreso es lo peor, es el mal, no es la voluntad del bien. Por lo tanto, si finalmente las naciones, y fijaros ahora mismo Europa, porque Europa se vio sacudido por guerras mundiales que mató más de 50 millones de personas, que hemos creado un sistema político de naciones para ir más allá de los nacionalismos y federarnos. 52 millones de muertos han hecho posible un acuerdo, frágil pero un acuerdo. Y cada vez ocurre de ese modo. Aquí a través de la experiencia de una pandemia mundial como jamás la hemos vivido, o al menos tan rápida en el planeta, porque ahora los virus cogen el avión, jolines. Antes se desplazaban mucho más lento los virus. Pues, y andaban, ¿verdad? Que no tomaban el avión. Pues, pero claro, vamos a hacer enormes progresos en la observación de la enfermedad y en el tratamiento. Es una vacuna descubierta por un turco que vive en Alemania y fabricado en Estados Unidos, que ha salvado muchas vidas. Bueno, pero es para mí el motor de la historia no es la voluntad del bien, sino la realidad del mal. Y los hombres progresan para evitar lo peor. Y yo creo que vivimos cosas terribles, sí, pero de esas cosas terribles vamos a saber sacar lecciones, creo yo. Yo siempre he pensado que, ya sea individualmente para mí o para la humanidad, que la felicidad es el jugo que sacamos de la desgracia. Bueno, eso es realmente maravilloso. Creo que podemos pasar la palabra, ¿no?, a alguien si tiene alguien alguna cuestión, algunas dudas. Sé que no lo habréis leído todavía, ¿no?, o algunos, pero acaba de llegar a las librerías. Sí, vale. Vale. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. No he leído el libro, he leído otros libros suyos. Tenía una pregunta respecto a este libro sobre la componente histórica del libro. ¿Cuánto de novelado es y cuánto de histórico es basado en elementos históricos? Han hecho referencia a la historia del patriarcado, que hay historias sobre estudios históricos sobre ello. Entonces me interesaría saber cuánto hay de historia y cuánto de novela. Gracias. Soy incapaz de contestarle, querida señora, porque efectivamente cuando se hace un trabajo de ese tipo, uno primeramente adquiere conocimiento. Durante años yo he leído lo que podemos aprender de la prehistoria, incluso la polémica sobre la interpretación de los momentos históricos, porque se plantea muchas preguntas, el estatus de la mujer y un montón de cosas, ¿verdad? Y primeramente he almacenado esos conocimientos como una especie de un humus sobre el cual podría poner las raíces de mis ficciones. Y luego la ficción nace. La parte novelesca son los personajes, sin duda, obviamente, y el desarrollo de la acción, porque a mí me gusta Alejandro Dumas, es decir, que pasa muchas cosas, me gustan los grandes personajes potentes, y todo lo que proviene de los personajes y de la acción proviene de la novela, pero luego todo está anclado sobre un auténtico trabajo de documentación histórica.
Y en Francia ya hay 2 tomos que han sido publicados, y cuando yo termino un libro, quiero que los historiadores lo lean para estar seguro que no estoy escribiendo algo erróneo antes de publicarlo. Digamos, puede tener confianza sobre lo que digo sobre la parte histórica, seguro, pero también sobre la novela, porque es totalmente novelesca también, le aseguro, puede confiar. No, sin duda. Pues, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Muy bien. Buenas. Has comentado antes que haces referencia a encuentros con Rousseau en la novela, y quería saber si hay muchos cambios en la línea de la obra, hay muchos cambios históricos, porque aunque se centren en el Neolítico, pero bueno, el salto al 18 es puro anecdótico, o si la obra va con continuos saltos históricos también. No. No, vamos a ver. ¿Cómo diría yo? Hay 3 capas de texto. La primera capa es Noam hoy, que se despierta en nuestro mundo y descubre con sorpresa, después de una hibernación de varias décadas. Primera capa. Y asustado por este mundo que descubre, empieza a escribir sus memorias que leemos, y esa es una historia que ocurre hace 8.000 años y nos cuenta su padre, perverso, narcisista, absoluto, terrible. Su tío y el encuentro con esa mujer de su vida, etc. Y en ese relato de esta memoria, Noam hace pequeñas notas que salen de la historia para llevarnos a otros momentos que vivió, ya que es inmortal. Por ejemplo, cuando su tío Barak, que es un personaje bastante extraordinario, en una nota nos explica un día en la cárcel de Vincennes se encontró Rousseau y le contó la historia de su tío, y en el fondo Rousseau utilizó los saberes de su tío para escribir el buen salvaje que se encuentra en la filosofía de Rousseau. No es verdad, sin duda, eso es novelesco. Cuidado, tranquilo. Pero es interesante. Porque a mí lo que me interesa es producir un sentido, hacer reflexionar, ¿verdad? Entonces, de pronto, usted puede volver al texto y decir, bueno, vale, entonces Barak es el buen salvaje de Rousseau. Y ahí lo entiende todo de la línea de Rousseau. En el siglo XX también nos cuenta que encontró Einstein y va a salvar a Einstein de naufragar con su velero. Y eso para decir que está muy sorprendido por un genio del siglo XX, porque dice, aparte de la matemática y la física, no sabía nada este hombre, no sabía hacer nada, no podía ni dirigir su velero y no tenía nada de comer porque no sabía cómo buscar los alimentos ni las plantas que podía comer o los animales, incapaz de hacer un fuego. Y de pronto Noam lo piensa y dice, bueno, finalmente en mi infancia, en el Neolítico, era el tiempo del conocimiento compartido, mientras que en el siglo XX estamos en los tiempos de la ignorancia compartida. ¿Qué significa? Que un hombre del Neolítico sabía hacer todo lo que hacía un hombre. Hacer su ropa, hacer fuego. Yo no sé hacer fuego, por ejemplo, sin cerilla, obviamente. Pues él lo sabía cazar, sabía qué seta podía comer o no, etc. Por tanto, era el tiempo del conocimiento compartido. Ahora hemos pasado al mundo de la ignorancia compartida. Y decía, el siglo XX finalmente es un siglo que permite al genio y al imbécil sobrevivir. Pero saben solamente hacer una cosa en Einstein, matemática, e imbéciles que no saben hacer nada. Y los dos sobreviven. En mi época era diferente. En fin, también me río con la novela, ¿verdad? Porque en cada ocasión Noam nos da una mirada sobre nuestro mundo que nos permite pensar. Por tanto, aquí tenéis un marco de la historia, una gran historia que está en el pasado y notas que le lleva a través de los siglos.
Bueno, y Noam, claro, ha conocido a todos los hombres y mujeres de la historia a lo largo de su vida, a lo largo de todos los siglos. Y hay un momento en el que nos describe a nosotros de una manera atroz y nos deja en el más absoluto de los ridículos, ¿no? Porque cuando habla de Hassan, dirá que Hassan es capaz de realizar siempre dos cosas a la vez y una de ellas es mirar el móvil. Entonces, eso evidentemente nos pone en el más absoluto de lo ridículo de hasta qué punto nos hemos convertido en seres inútiles, porque Hassan es capaz de hacer dos cosas a la vez. Una de ellas, conducir como un loco por Beirut, cosa que también es bastante difícil de hacer, no hay quien se lo niegue, mientras mira el móvil. Por tanto, nos está retratando claramente, porque Noam conoce perfectamente al hombre a lo largo de toda la historia, entonces, por supuesto, sabe cómo mejor hacernos ese retrato, ¿no? A mí me parece también preciosa, por eso decía que antes que las notas me parecen muy bonitas y muy necesarias, porque efectivamente hacen que la historia crezca y nos explique en qué momentos Noam ha sido trascendental en la historia. Cuando explica cómo él le enseñó a un hombre a utilizar la corteza de sauce para evitar los dolores y que a partir de ahí se consiguió descubrir la aspirina. O sea que el ácido acetilsalicílico lo tenemos gracias a Noam, porque él fue el que le explicó que la corteza de sauce era lo necesario. Oui, et puis surtout j'explique comment quel raisonnement. Sí, y también explico qué razonamiento le lleva a buscar efectivamente en el sauce esos elementos para la aspirina. Y es un elemento que no es poético, es real. Y es muy divertido mostrar cómo el pensamiento prehistórico o precientífico encontró algo. Realmente había una creatividad científica en ese pensamiento. Después la ciencia lo ha demostrado, y en la nota de Noam, por ejemplo, se dice: es curioso ver cómo hay representaciones del Neolítico. Sí, es verdad, pero sobre todo tienen dientes muy feos. Y dice: no, en mi época tenían bellísimas dentaduras. Y lo dicen los arqueólogos. ¿Por qué? Porque hubo dos grandes catástrofes para los dientes. Obviamente, cuando empezamos a comer cereales con harinas, bajo forma de harinas, porque es malo para los dientes, y también porque había trozos que se quedaban dentro de esa mezcla, con lo cual los dientes ya empezaron a padecer. Pero sobre todo la catástrofe, la revolución industrial con la llegada del azúcar. Ahí sí que hemos empezado a tener caries y con dientes horribles. Pues nosotros sí tenemos dientes horrorosos, pero los ancestros tenían unos dientes magníficos. Y eso está siempre en las notas. Noam se ríe de nosotros, atraviesa el tiempo explicándonos las cosas. Estoy de acuerdo en que el evitar el mal ha sido uno de los grandes motores de la historia, que se ha movido en una serie de ciclos que en gran manera han ido repitiendo errores que han intentado subsanar en el ciclo siguiente, pero para mí, y creo que de alguna manera seguro por lo que acaban ustedes de hablar se refleja en el libro, que todavía no he leído, quizá el gran motor de la historia haya sido la curiosidad del hombre, entendida su doble faceta como una curiosidad pura por el mundo que le rodeaba, que se ha reflejado en la filosofía, y por una curiosidad más práctica que se ha reflejado en la ciencia. Y que de alguna manera pues, las fronteras entre filosofía y ciencia a lo largo de la historia han sido muy permeables. Y yo creo que esa curiosidad ha sido el motor que ha hecho que el hombre esté donde esté, que hemos llegado a este punto de desarrollo tecnológico para bien y para mal en muchos casos. Y quizás sin esa curiosidad seguiríamos siendo monos bípedos que viviríamos en una sabana comiendo, vaya usted a saber qué. Sin duda. Y Noam es este hombre curioso. Es sanador, busca plantas y las propiedades para curar los humanos. Por lo tanto, es ese hombre de la curiosidad infinita.
Pero una de las raíces de la curiosidad es la inquietud existencial. Es también porque el hombre sabe que no es inmortal y tiene esa curiosidad y esa voluntad de mejorar su vida, estabilizar su vida y de ser más potente y más rápido y demás. Por lo tanto, yo pienso que uno de los progresos, una de las razones del progreso es la curiosidad y la inquietud, pero el motor de, ¿cómo diría yo? Pero la variable de corrección es el mal en la historia, en realidad. Hay otra. Hola, buenas tardes. Yo he llegado un poquito tarde porque me ha sido imposible llegar antes. No sé si lo ha explicado o no, pero me gustaría saber cuál es la base o la inspiración de sus historias acerca de la historia. Si es el nexo de unión de la historia de la humanidad o una línea continua o no de la historia de la humanidad, o qué es lo que le ha hecho inspirarse en esas historias. Gracias. Bien, no estoy seguro de haber entendido. Yo he entendido varias cosas. ¿Me puede precisar más para poder entender bien y contestarle convenientemente? ¿Cuál ha sido la inspiración para usted de hacer historias acerca de la historia de la humanidad? Unirlas, por ejemplo, a través de un nexo de unión, a través de una historia, ¿no? O una continuidad, buscar una explicación a la evolución humana, o qué. Bueno, más bien he dividido la historia en los momentos donde hubo giro. Él lo decía al principio, efectivamente, cuando usted nos trabajaba ahí. Es que siempre he buscado momentos donde la humanidad gira de un estado a otro. Por ejemplo, del estatus de nómada, de cazador-recolector a sedentario, y ahí todo cambia. Por lo tanto, en cada libro y tomo solo momentos de cambio lo que elijo. Por lo tanto, yo he trabajado muchos años para mirar la historia y ver qué momentos de la historia me podría explicar por qué somos como somos. Pero quisiera también decir otra cosa después de su pregunta. Es verdad que yo hago la historia de la humanidad. Normalmente una novela histórica es una novela nacional. Alejandro Dumas es pues de franceses la novela, y Walter Scott es escocés, y se hacen novelas históricas de esta manera, pero nacionales. Yo en realidad soy transnacional, prenacional, es decir, escribo en una época donde aún no se conocían las naciones, y un día voy a explicar el nacimiento de las naciones en uno de mis tomos, y yo creo que es lo que hace la originalidad del proyecto, es decir, lo que yo llamo nosotros, no somos nosotros los franceses, nosotros los españoles o nosotros los europeos, nosotros los hombres de hoy, no, yo digo en nosotros toda la humanidad, de ayer a hoy, por doquier en la planeta. Y esto es verdad que también es la originalidad de este proyecto, que es un proyecto humanista. Y además eso será algo que el propio Noam va a tener que hacer, ¿verdad? Porque cuando se despierta en Beirut, dice, bueno, y ahora tengo que elegir una nacionalidad, tengo que elegir un idioma, me tengo que inventar un personaje para entrar en este mundo siendo alguien que pase desapercibido, ¿no? Entonces, creo que esa también es de las grandes aportaciones, que es un personaje realmente poliédrico, el de Noam. Él dice, bueno, me voy a inventar mi próximo personaje durante el tiempo que estoy, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente es ese transnacional que has querido reflejar, ¿no? Yo, sí, sin duda, así es. ¿Alguien más? ¿Sí? Mira. Buenas tardes. Yo conozco bastante bien su obra y la admiro muchísimo.
Yo, sinceramente, creo que una de sus virtudes es la curiosidad por el alma humana. Y creo que... Perdón. Attendez, la traduction s'est arrêtée. Si vous voulez... Non, mais j'avais bien compris. Tous les compliments, je les ai compris. Gasajos lo he entendido, eso lo entiendo en todos los idiomas. Discúlpeme, pero no había traducción. ¿Puede usted repetir, por favor? Repita, por favor. Conozco, creo que bastante bien su obra y la admiro. Creo que tiene muchísimas virtudes. Pero yo creo que, sobre todo, para mí personalmente, y ahí veo que Noam es usted, es la curiosidad del alma humana. El interés de entrar siempre en diferentes variantes que nos hagan un poco desconcertarnos, pero que Noam, que yo he empezado a leer y me parece muy interesante, lo veo en muchos de sus personajes anteriores, que al final es usted, realmente. ¿Vale? Y ya le digo, enhorabuena porque llevo leyéndolo casi 15 años. Merci. Y fantástico, siga así. Muchísimas gracias. Merci. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo me doy cuenta que efectivamente que poco a poco Noam es yo también, porque él tiene 25 años para siempre. Sí, es cierto, lo he hecho así en el personaje. Pero yo tuve la idea de este libro cuando yo tuve 25 años. Y es como si hubiera parado el reloj y el tiempo por ello. Y es cierto que tiene mi curiosidad, está también muy enamorado de la vida y es curioso de todo, digo bien. Es por ello que yo hice mi tesis sobre Diderot. Denis Diderot, que es el primer hombre que escribió una enciclopedia, porque me gusta el conocimiento enciclopédico, porque es un conocimiento que no es jerárquico. En una enciclopedia es tan importante decir cómo se fabrica el pan que explicar la metafísica de Aristóteles. Y todos los saberes prácticos, físicos, medicales, el saber filosófico, espiritual, que esté al mismo nivel, me parece una pasión que me habita, que es también por lo humano y de lo que son capaces los humanos. Por lo tanto, es verdad que tiene muchos maestros, pero hay matices. Tiene mucho pelo, por ejemplo, Noam. Ya veis la diferencia. Y Noam tiene también otro rasgo de hombre inteligente o de persona inteligente, que es que sabe vivir en soledad. No le da miedo la soledad y eso solo las personas inteligentes saben hacerlo, evidentemente, porque la soledad da mucho miedo. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, yo creo gente muy inteligente que no le gusta la soledad. Bueno. Quiero decir que saber vivir con tu propia soledad, saber gestionar ese tiempo en el que tienes que... Yo no creo que es inteligencia, es casi fuerza. Yo conozco gente muy superiores, pero que no le gusta la soledad, pero sí que no son potentes, no tienen fuerza. A mí me gustan las personas, me gusta la soledad, pero también la compañía, porque tengo esta fuerza, esta vida interior que me permite abordar días y días y de encantarme yo mismo de momentos de soledad, como también de alegrarme cuando me reúno con gente. Pero no es la inteligencia, quizás es esa fuerza que yo decía, ¿no? ¿Alguien? ¿Algo más? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues nada, si ya nadie tiene nada más que decir, concluimos. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, por traer a Sevilla este libro, por primera presentación, ¿no? En España, me parece. Sí, y le voy a decir la verdad, me parece aún más bonito, digo yo. Y bueno, una cosa que no hemos dicho es que estos días habíamos encargado el tiempo. Queríamos que lloviera por fin en Sevilla para que el diluvio fuera acorde con la presentación. Lleva una semana diluviando por fin, así que bueno, era para la presentación, por supuesto. Habíamos llamado, sí.
Y ya está. Y para todos los que queráis, va a estar fuera firmando libros para que lo sepáis y que le compréis, por supuesto, el libro para que os lo llevéis todos dedicados, ¿de acuerdo? Así que, muchísimas gracias y de verdad ha sido una preciosidad leer este libro. Merci. Gracias. Merci. Merci. Merci à vous.